Amigos, ya estamos en octubre y para quienes vivimos la misión, para quienes formamos parte de la familia de las obras misionales pontificias, para quienes hacemos o vemos este programa de 13, Tú eres misión, es un momento muy importante. Hoy entrevistaremos a Monseñor Santiago Sánchez, obispo en Lábrea, en la zona amazónica del Brasil. Y en la tertulia vamos a hablar también del Sínodo para la Amazonía que comienza este fin de semana. Desde junio del año 2017 y muy especialmente desde octubre del 2018, estamos preparando la llegada de este mes. El Papa Francisco ha pedido a toda la Iglesia que con motivo del centenario de la Carta Apostólica Maximum Illud de Benedicto XV, este octubre sea un mes misionero extraordinario. El Papa quiere que desde el pasado martes, 1 de octubre, fiesta de la patrona de las misiones, Santa Teresa del Niño Jesús, y hasta el último día de este mes, los cristianos todos tengamos un especial recuerdo por la misión y por los misioneros. El lema con el que estamos celebrando este evento es Bautizados y enviados, la Iglesia de Cristo en misión en el mundo. Con él se nos recuerda que cada uno de nosotros, mayores y jóvenes, hombres y mujeres, sanos y enfermos, con estudios en teología o sin ellos, todos somos, por el hecho de nuestro bautismo, misioneros y tenemos una grave responsabilidad por dar a conocer a Cristo entre la gente con la que vivimos. Francisco nos recordaba esto en la vigilia que daba comienzo el mes misionero extraordinario. A muchos hombres y mujeres, muchos pueblos que no conocen a Cristo ni su evangelio. Por eso tú eres misión. Por eso cada uno de nosotros somos misión y somos conscientes de que Dios cuenta con nosotros. Gracias por darnos la oportunidad de compartir esta media hora con ustedes. Gracias por ser parte de la familia misionera de 13 Televisión. Debemos de estar atentos. Si no está en salida, no es iglesia. La iglesia es para el camino. La iglesia camina. Una iglesia en salida, misionera, es una iglesia que no pierde el tiempo en llorar por las cosas que no funcionan, por los fieles que ya no tiene, por los valores de antaño que ya no están. Una iglesia que no busca oasis protegidos para estar tranquila, sino que solo desea ser sal de la tierra y fermento para el mundo. Entra en acción, empieza, no pares. Tienes un don, demuestra lo que vales. Ve por el mundo, no sabes el rumbo. Únete a la cadena de bondades. Entra en acción. Pues decir que vamos a tener una interesantísima entrevista es una obviedad, porque en este programa las entrevistas son estupendas y en la cadena y en la televisión 13TV siempre son buenas. Pero hoy lo tenemos con un tema muy actual. Tenemos a un obispo español que está en la pura Amazonía. Se trata de Santiago Sánchez, que es obispo de Lábrea, en Brasil, y que va a participar a partir de este fin de semana en el sínodo que el Papa Francisco ha convocado para la Amazonía. Él, como he dicho, es un obispo español, nada más y nada menos que de Navarra, Agustino Recoleto, que está desde hace muchos años en Brasil. Vamos a preguntárselo a él, que él nos cuente un poco de qué va esto. Muy buenas, señor obispo, ¿qué tal está? Muy bien. ¿Está contento? Contento. ¿Cada cuándo viene por España? Una vez al año, más o menos, de vacaciones, mientras vive mi madre. Claro. Vengo de vacaciones, va a cumplir 90 años sí. Y tengo que estar con ella hay que cuidarla. Unos días al año. Sí, qué bien. ¿Y en Brasil cuánto tiempo lleva? 12 años. 12 años. ¿Y de obispo de Lábrea? 3. 3 años. Bueno, ¿y qué es Lábrea? ¿Qué es la diócesis de Lábrea en Brasil? ¿Qué significa? ¿Es muy grande, es muy pequeña? Bueno, primero, no es diócesis. No es diócesis, será prelacía. Es una prelatura. Una prelatura. Entonces, una prelatura es un terreno de la Iglesia que no tiene clero y que es encomendado a una orden religiosa. Entonces, los agustinos recoletos estamos allá desde hace unos 100 años en ese terreno. Y desde hace ya un tiempo, uno de ellos es obispo. Entonces yo soy Agustino Recoleto, obispo de la prelatura,
¿qué es la prelatura? Es media España. Media España. Media España, 220.000 kilómetros cuadrados, en plena selva, que está atravesado de oeste a este por el río Purús, que es un río que hace un montón de curvas, de meandros, que cambia cada cierto tiempo porque erosiona por un lado y hace playas por el otro, y el río es el único medio de comunicación. ¿Y cuál es la población? ¿Hay mucha población? Nada. Alrededor de 90.000 habitantes. 90.000 habitantes en la mitad de España. O sea, en la mitad de España. Pero tendrá grandes centros. No, solo tiene 4 ciudades. 4 ciudades. Solo. Y están a la orilla del río. Claro. Entonces, para comunicarnos tenemos que ir por el río. Sí. Entonces, cada ciudad es una parroquia. Y sí. Con toda esa extensión, pues tienen el núcleo urbano, más toda esa parte de terreno que les corresponde, con todos los afluentes y las comunidades que viven allá. Y capillitas y... Pues eso, las comunidades que viven en el interior distinguimos entre ribereños y indígenas. Entonces, tenemos poblaciones de indígenas propios y otros pues que han llegado allá, porque hace un siglo, poco más, fueron muchos de otros lugares para el látex que se tira de los árboles. Ajá. Y con ellos se hacían los neumáticos y tuvo un tiempo que era pues muy explotado. Y fueron muchos a trabajar allá. Entonces ya se quedaron. Claro. ¿Y cuántos sacerdotes tiene para atender a esa... 12. 12 sacerdotes 12. En total. En total, que son... Algunos serán agustinos recoletos. La mayoría. Sí. De los 12, 8 son agustinos recoletos y 4 no son agustinos recoletos. ¿Son? Los otros 4 son diocesanos. Diocesanos. De la diócesis o incardinados son 2. Los tiene usted incardinados allí. Y los otros 2 son de otras diócesis de Brasil que están trabajando allá. El contrato que tenemos con esas otras diócesis. Claro. Y bueno, en Brasil, claro, se habla el portugués, pero seguramente... ¿Ustedes tendrán que hablar algún otro idioma o no? No, el portugués hablan, todo el mundo habla. Todo el mundo lo habla. Allá. ¿No hay lenguas autóctonas entonces? Pocas. Pocas. Y como los indígenas, por lo menos en nuestra prelatura, son minoría, pues ellos aprenden portugués. ¿Y la gente es receptiva al mensaje de la Iglesia? Esto es un poco complicado. Las personas que viven allí son muy religiosas. Entonces, como te diría, aceptan todo lo que va. Y todo significa todo. Todo. Entonces ahora tenemos un gran problema, los católicos, con todas las sectas que están por allá. Que si los testigos de Jehová, los adventistas, la Iglesia Universal, porque vas, les hablas y te aceptan, te escuchan, van a tu celebración, va el católico y nosotros somos, vamos a decir, los pioneros. Detrás han ido los otros. Sí. Y claro, pues con esta confusión, que si Dios es el mismo, que si no sé qué... Hay un poco de confusión. Y después también su religión primitiva. Pues te van para que le des una bendición, para que se les pase el dolor de cabeza, o para que tengan salud, o para que crezcan con... Sí. Hay una mezcla de todo eso. Bueno, vamos a ver un breve vídeo que hemos preparado que nos explica un poco... algo que la Iglesia va a empezar a hacer este fin de semana, que es el sínodo. ¿Cuál es la Amazonía? ¿Cuál es la realidad de la Amazonía? Veamos este vídeo breve que nos explica un poco esto. Brasil, Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela, Suriname, Guayana y Guayana Francesa son los países que conforman la Panamazonía. La extensión del Amazonas es de 7,8 kilómetros cuadrados, contiene un tercio de los bosques de la Tierra y el 20% del agua dulce del planeta. La población es de casi 34 millones de habitantes, de los cuales más de 3 millones son indígenas, pertenecientes a más de 390 grupos étnicos y con 240 lenguas habladas pertenecientes a 49 familias lingüísticas. En el Amazonas hay 26 territorios de misión, un tercio de los que hay en América. Este año recibieron 1,5 millones de euros del Fondo Universal de Solidaridad y de las colectas del DOMUN 2018, una aportación recibida de todo el mundo. Uno de estos misioneros es Luis Miguel Modino, de la obra de cooperación hispanoamericana en la zona amazónica de Brasil, que nos manda este mensaje. La Amazonía es una región donde la presencia misionera es
fundamental y en muchas regiones esa presencia es única, no solamente en el anuncio del Evangelio, sino también en el cuidado de las personas y en el cuidado del medio ambiente. Que también sepamos aprender con los pueblos originarios de la Amazonía en ese cuidado de la casa común, en ese cuidado de las personas, y descubrir que ellos tienen muchas cosas para enseñarnos y para poder vivir nuestra vida del día a día de un modo diferente. Durante este mes de octubre se está celebrando en el Vaticano el Sínodo para la Amazonía. El Instrumentum Laboris para la preparación del sínodo tiene 3 temas fundamentales a tratar: presentar la realidad del territorio y de sus pueblos, acatar el problema ecológico y pastoral de la tierra y los pobres, y analizar desafíos y esperanzas teniendo en cuenta la problemática eclesiológica y pastoral. Pues hemos visto este vídeo que nos presenta un poquito lo que va a empezar este fin de semana en Roma, el Sínodo de la Amazonía. Y tenemos aquí la suerte de tener a don Santiago, que es obispo de aquella zona. Claro, hablar de la Amazonía es hablar de un espacio enorme. ¿Por qué el Papa ahora de repente se lleva preparando, pero se le ha ocurrido que la Amazonía es un tema propio para un sínodo? ¿Qué es lo que opina usted, claro? Bueno, el sínodo, como parte de la Iglesia y del Gobierno, tiene que estar abierto a los problemas que tenemos. Y el problema de la ecología es un problema actual. Tal vez no lo valorizamos, pero reflexionar sobre esto, la ecología es una parte de la cadena que si se rompe, se va a romper todo. Entonces, la cuestión del clima, la cuestión de cómo viven las personas allá, si todo eso se rompe, pues, ¿qué pasa? Como estamos en una cultura de consumo, pues tenemos que procurar dónde están las cosas para consumir. Y nos estamos aprovechando y estamos destruyendo. Entonces tenemos que reponer, ¿qué pasa con la basura, no? Tiramos la basura, no, pero es reciclable porque tenemos que aprovechar, porque si no vamos a terminar. Pues con la ecología pasa lo mismo. Y en este afán de consumo, lo que menos importa, infelizmente, son las personas. Eso es lo que le iba a decir, porque claro, hablamos de la ecología y hablamos del medio ambiente, pero los principales agredidos son las personas. ¿Allí cómo lo viven eso? Porque claro, usted está en relación directa con toda esa situación. En Brasil es un problema porque, pues como hablamos de la cultura de consumo, pues los gobernadores lo que quieren pues es eso, que el país progrese, que generar riqueza y toda esta cosa. Y se importa un poco de las personas. Entonces, los indígenas que viven allá, los ribereños que viven allá, se ven marginados, se ven explotados. Y la única defensa es la Iglesia. La Iglesia, que está en todas partes. Porque ya sabes que la evangelización no es solo el nivel espiritual, es también el nivel social, es el nivel humano. Sí. Y ahí es donde pues la Iglesia entra en conflicto, infelizmente, con muchas autoridades, con muchos gobiernos que van solo a eso. Y los que viven allá confían en nosotros. Sí. Hay un ambiente en Brasil un poco, no sé, extraño con el gobierno. Están pues detrás a ver qué acontece, qué va a hacer la Iglesia, que se están contra ellos. Claro, pues ahí estamos los obispos que tenemos que defender la Iglesia, no por defender la Iglesia, sino por defender los que están sufriendo todos esos ataques. Por defender a las personas. De hecho, el Papa Francisco ha mostrado una gran cercanía a toda esta gente que está viviendo en esa situación. En el viaje a Perú, cuando fue a Chile, a Perú, tuvo un encuentro precioso allí con el mundo indígena, ¿no? ¿Qué es lo que usted resalta de ese encuentro? ¿Cómo cree usted que ve el Papa y la importancia que le da a esta gente? Es ese nivel de explotación y de marginación. A veces imaginamos, ¿no?, los indígenas así románticamente, que viven bucólicamente, en contacto con la naturaleza. No, el indígena es trabajador y tiene que trabajar para vivir. No está ya pues como una pieza de museo viviendo como antiguamente. Ahora pues llevan pantalones, llevan sus blusas y todo eso de las plumas, y eso en los momentos de rituales, como pasa con nosotros, ¿no? El obispo no va siempre con su sotana, eso es cuando va a celebrar, después va normal en su trabajo. Pues el indígena lo mismo.
y ahí es donde es explotado como persona. Por ejemplo, pues ellos viven en la parte que yo estoy de la pesca. El río Purus tiene mucha pesca. Entonces ellos pescan, viven y tienen que ir a pescar, tienen que ir a trabajar para eso. ¿Qué pasa? Pues que desde Manaos, que es la capital de Amazonas, van los grandes barcos, pegan sus redes de lado a lado, se llevan todos los peces y el indígena de que va a vivir allá, ¿tá? Para comercializar los peces. Aquí te cuento una anécdota que me impactó. Iba en la canoa de una ciudad a otra y aparecieron flotando un montón de peces por el río, pero un montón, no te puedes imaginar. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Alguna epidemia? ¿El agua contaminada? Llegamos al siguiente puesto donde paramos y allá me explicaron, uno de estos barcos había colocado la red de lado a lado y habían llevado los peces. Voltaron a colocar la red, pescaron otros mejores y todos los otros los echaron al río, muertos. Desperdiciaron los peces, hicieron un perjuicio para los que habitan allá. Pues esta es la realidad. Y este es el indígena, el que está viviendo ya de su trabajo, de su pez, de todas las cosas. Sí. Estamos viendo unos vídeos estupendos que se han preparado de la visita del Papa en el año pasado, en el año 2018, allí en Perú, con los indígenas que se llevaron. Yo creo que podemos ver perfectamente cómo el Papa intenta estar cerca y, bueno, yo creo que una cosa que destaca de este Papa es que quiere estar con los que más fácilmente se olvida. ¿Qué nos dice? Sí, la postura del Papa nos interpela, porque en Brasil, como en España, como en todos los sitios, ¿no?, lo que destaca, lo que se muestra al mundo es lo que está bien. Lo que no está bien, pues se quiere olvidar y hasta esconder. Y esto es lo que quiere el Papa, que esos también son hijos de Dios, para eso también llega el mensaje. Y todo esto es en todos los niveles. Estaba hablando pues de la cuestión del trabajo para subsistir, pero otro de los problemas, por ejemplo, bien grande, es el tema de la salud. Las enfermedades, atender a estas personas es muy precario. Otro de los temas es la educación, la escuela. Cualquier problema social allá es mucho mayor, mucho más grande. Y por eso, si no miramos para ellos... Vamos a oír unas palabras del Papa en ese encuentro que tuvo en Perú hace un año. Varias personas han emigrado hacia la Amazonia buscando techo, tierra y trabajo. Vinieron buscando un futuro mejor para sí mismas y para su familia. Tengo esperanza en ustedes, en el corazón de tantas personas que quieren una vida bendecida. Han venido a buscarla aquí, a una de las explosiones de vida más exuberantes del planeta. Amen esta tierra, sientan la suya. No la usen como un simple objeto descartable, sino como un verdadero tesoro para disfrutar, hacer crecer y transmitirlo a los hijos. Seguramente todos ustedes han oído hablar al Papa y a la Iglesia hablar de la casa común. ¿Qué es la casa común? Señor obispo, ¿por qué el Papa habla de la casa común? ¿A qué se refiere él? Al mundo en todo. La casa común es nuestro planeta. Sí. Entonces, en nuestro planeta, como en una casa, tenemos distintas dependencias. Y todas están relacionadas. Tenemos un cuarto para dormir, tenemos un baño, tenemos una sala de entrada. Entonces, dentro de esta casa común, no podemos olvidar la parte amazónica, que es pues el pulmón del cuerpo, es una estancia de la casa muy importante que tenemos que cuidar, porque si no toda la casa se resiente. De hecho, cuando hemos hablado de todo esto, hablamos de los indígenas que viven allí, pero toda esta situación influye también en España, y influye en Italia, influye... Exactamente. Todo este problema del cambio climático pues viene de ahí. Un problema que estamos viviendo ahora en Brasil, que es mundial y ha aparecido por todo el mundo, son quemar la selva. ¿La queman para qué? Para colocar ganado. Si están los árboles, no está el ganado. Cortan los árboles, ahí tienen la hierba, pero ¿qué pasa? Que si cortan los árboles, no tienen la humedad. Si no tienen la humedad, no tenemos lluvia. Si no tenemos lluvia, se calienta más el planeta. Por eso ahí está todo este círculo de la ecología que es importante. ¿Y quién lo cambia? El hombre.
La naturaleza va natural. Si el hombre interviene ahí, lo modifica y todo eso pues repercute en todos. Bueno, a mí me gustaría estar aquí una hora más, pero el tiempo es inexorable y nos dice se acabó. Don Santiago, muchísimas gracias por haber venido hasta este plato de 13TV para este programa de Tú Eres Misión. Nos ha hablado del Sínodo de Obispos al que usted va a participar, en el que va a participar a partir de este fin de semana, donde van a reunirse muchísimos obispos de esa zona, de la Amazonía, pues para hablar de este problema. Muchas gracias por haber venido con nosotros, por habernos ayudado a entender un poquito más. Muchas gracias a vosotros y quiero aprovechar para hacer una llamada vocacional. A ver si muchos sienten esta llamada, esta necesidad, este grito de este pueblo y responden con un sí al llamado de Dios. Necesitamos misioneros, es importantísimo, hay que irse con este señor obispo a ayudarle. Y nosotros acabamos la tertulia, pero continuamos con el programa. Vamos a tener una gran tertulia ahora. No se vayan y vean el saludo misionero que hemos preparado. Hola, me llamo Ramón Lázaro Esnaola, soy misionero de la Consolata de Zaragoza. Me ordenaron en el año 97 y después de 3 años de trabajar en Madrid, en la pastoral migrante, me destinaron a Costa de Marfil, donde estuve trabajando hasta 2008. En 2008 fui a Kinshasa, al Congo, hasta 2012, que regresé a Costa de Marfil hasta hoy. Y ahora pues me han destinado a ir a México, donde iré el mes de marzo. En Costa de Marfil he trabajado sobre todo en el ámbito de la educación, de la salud, de la promoción de la mujer y en el acompañamiento de jóvenes y actividades con niños a nivel de barrio, especialmente atentos al diálogo interreligioso. Bueno, como ustedes saben, ahora hay un momento de tertulia, de hablar, y yo tengo la gran suerte de ser el que hace las preguntas, porque vamos a hablar del tema del sínodo, y gracias a Dios siempre me veo rodeado de gente que sabe y que nos puede iluminar. Tengo aquí a mi izquierda, vamos a empezar por las mujeres, a Cristina Sánchez, que es la segunda vez que viene con nosotros. Aquí estamos. Qué bien, muchas gracias por venir. A vosotros. Es redactora jefe de Alfa y Omega y que nos va a hablar, y además me ha dicho que ha estado allí, que ha pisado la Amazonía. Está también Pablo Ginés aquí a mi derecha. Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal estás? Muy bien. Bueno, pues muchas gracias. Él es redactor jefe de Religión en Libertad. Y en el otro extremo está Justo Amado, que es, tengo que decir redactor jefe, porque si no, aquí todos sois redactores jefes. Redactor jefe de OM Press, de esa agencia de prensa que tiene Obras Misionales Pontificias. Bienvenido. Igual, me siento muy bien acogido. Pues eso es lo que esperamos. Bueno, vamos a hablar del sínodo que, saben ustedes, empieza este fin de semana en Roma, convocado por el Papa Francisco, sobre la Amazonía. Y para situarnos un poco en este momento, vamos a ver este breve vídeo que se nos ha preparado. Este domingo 6 de octubre empieza el Sínodo por la Amazonía. El documento de trabajo para preparar el Sínodo, el Instrumentum Laboris, tiene 3 partes fundamentales. La primera es ver y escuchar con la finalidad de presentar la realidad del territorio y de sus pueblos. La segunda es la ecología integral, para recoger los problemas ecológicos y de pastoral. Y la tercera, la Iglesia profética en la Amazonía, que trata los problemas eclesiológicos y pastorales. En esta casa 13 van a poder seguir su inicio el sábado 5 de octubre a partir de las 4 de la tarde, donde el Papa Francisco presidirá el consistorio para la creación de 13 nuevos cardenales. Y el domingo 6 de octubre a partir de las 10, 13 emite en directo la Santa Misa de Apertura del Sínodo de la Amazonía. Una Eucaristía presidida por el Papa Francisco, inicio de los 20 días de reflexión sobre la respuesta de la Iglesia ante la situación de la región panamazónica. Pues ya estamos situados en el sínodo, nos hemos metido en él
y nos vamos a ir a la Amazonía, porque de los 4 que estamos en esta mesa, Cristina ha pisado aquella tierra. Es una de las que ha sido enviada especial de este programa para conocer y para que se vea que eso existe. Existe. Bueno, te diré como anécdota que pisé y tuve que salir corriendo al principio porque se me subieron un montón de hormigas asesinas por el cuerpo. Así es. Y fue poner el pie en la selva, pero luego volví. No, tuve la oportunidad porque fuimos a visitar la Amazonía ecuatoriana y estuvimos con el Frente de Defensa de la Amazonía. Bueno, vimos muchas cosas, pero concretamente uno de los problemas a los que se enfrentan las poblaciones indígenas, que es el problema de los vertidos de las empresas extractivas de petróleo, ¿no? Y es verdad que tú caminabas por la selva y te llegaba pues una especie de chapapote pegajoso, te llegaba casi por mitad de la pierna, ¿no? Y eso tiene, aparte de el propio tóxico, tiene otras consecuencias, por ejemplo, el agua, ¿no? Todo el agua lo contaminan y había muchas poblaciones alrededor cuyos niños, sobre todo, estaban enfermos con enfermedades muy gordas. Entonces, bueno, hay organizaciones que se encargan de poner bidones de agua limpia para que puedan trabajar, pero, por ejemplo, eso es una de las consecuencias, ¿no? Sí. Bueno, claro, hablamos del sínodo de la Amazonía. Hay que decir que el sínodo de la Amazonía viene después de muchos sínodos muy regionales. Ha habido un sínodo de Europa, un sínodo de África, un sínodo de América, y ahora es de una zona concreta que es la Amazonía. ¿Se os ocurre por qué el Papa puede tener este interés especial porque la Amazonía tenga su propio sínodo? A ver, yo creo... Por un lado, geoestratégicamente no parece tan importante. Es verdad que es un territorio más grande que la Unión Europea, del que estamos hablando, que son 9-10 países, pero son 37 millones de habitantes. O sea, no es tanta gente. Y si hablamos de la población indígena es un 10% de esa población, o menos, sí. Un 8%, son 2,5 millones o así. Entonces, ¿por qué el Papa está prestando atención a este lugar que tiene su relevancia, pero es un poco marginal dentro de la geoestrategia de la Iglesia Católica, que tiene como 1.200 millones de habitantes, de fieles? Pues, por un lado, sabemos que a él le gusta ir a los sitios que se ven poco. Van a los países pequeños, donde hay pocos católicos. Por otro lado, él sabe que puede ser muy influyente, porque si juntas, como va a juntar en el sínodo, a un montón de obispos que vienen de sitios donde no va nunca nadie, y donde tampoco interesa mucho en Occidente qué es lo que está sucediendo allí. Traes a esos obispos a Roma, traes luego a los arzobispos de países ricos, traes a los cardenales, porque se han creado 13 nuevos cardenales en el consistorio. Es decir, estás juntando a los pobres y lejanos con los más ricos y con más capacidades. Estás consiguiendo que se conozcan y a ver si encuentran algún tipo de patrocinador. ¿A qué me refiero? Pues, por ejemplo, recientemente, solo con el anuncio, el cardenal Cañizares de Valencia, que ya tenía sensibilidad porque cuando era obispo de Toledo ya mandó bastantes misioneros toledanos a Moyobamba, me parece, y aún y el obispo sigue siendo un señor de Toledo, en Moyobamba, en la Amazonía peruana, ¿no? Pues los obispos de Occidente pueden decidir patrocinar las pequeñas diócesis rurales muy, muy precarias, muy débiles, y, por ejemplo, Valencia decidió pues patrocinar San José del Amazonas, Requena. Requena es un territorio selvático que tiene el tamaño de Andalucía y tiene 6 curas, que además son franciscanos españoles. Y con eso tienen que evangelizar un territorio del tamaño de Andalucía, que además está la población dispersa y a cada párroco a lo mejor le tocan pues 80 pueblos dispersos que puede visitar muy de vez en cuando. Sí. Es muy precario y ahí la Iglesia puede apoyar de esta manera. Bueno, yo creo que es muy importante la presencia de la Iglesia y que la Iglesia está en todas... También esto indica que la Iglesia está en todas partes, que no mira ni el número de gente ni las distancias. Justo, ¿tú qué ves? Bueno, yo creo que también influye mucho en España el sínodo de la Amazonía por la cantidad de misioneros que tenemos por allí. Solo obispos creo que son 17 obispos españoles que como el de Ávila o el de Segovia, pues son obispos allí en territorios realmente espectaculares, por muchas cosas, por sus carencias, por la belleza de la naturaleza y por las riquezas que desgraciadamente a veces son maldición, las riquezas minerales, sí, etcétera. Una cosa importante que hay que ver en este sínodo de la Amazonia es que la Amazonia y la ecología son un tema de hoy, no solo de allá. O sea, lo que decía Pablo está bien, es verdad que están muy lejos, que están muy alejados, pero si uno quiere tener audiencia en las televisiones actuales, sacas un documental poniendo la desgracia de la Amazonia y tiene tirada. Es un tema de ahora. O sea, me parece oportuno
que le pongamos rostro. De hecho, el documento preparatorio para el sínodo habla del rostro amazónico. La palabra rostro, que es muy querida por el Papa Francisco, aparece cientos de veces. Y por eso es bonito hablar de los árboles del Amazonas, de la creación del Amazonas, pero es que es todo, son los rostros de las personas que viven allí. Sí, sí. Y la creación de Dios, ¿vale? Que están, hoy el día de San Francisco de Asís es de cajón. ¿Tú querías decir? Bueno, quiero decir que efectivamente el sínodo es hijo también de la Laudato Si, ¿no? Es como poner cara, rostro a esta encíclica que nos ha regalado el Papa Francisco. Pero ante la expectación que hay referente al sínodo, yo os diría que tiene que haber mucha más tranquilidad, porque hay una cosa prioritaria, o esa es la prioridad, ¿no? La ecología integral. La ecología integral de la que nos habla el Papa, pero de la que también todo cristiano tiene sentido común y sabe enfrentarse a ella, ¿no? La ecología integral empieza por la evangelización, por transmitir la fe. Y a partir de ahí, bueno, pues llegan todas las demás cosas, ¿no? Llega la parte cultural, la parte ecológica pura y dura, la parte de abordar tierras lejanas, todo lo demás se da por añadidura. Pero lo principal que busca el Papa con este sínodo es aplicar esa Laudato Si en un territorio concreto de la tierra a partir de esa ecología integral para que le pongamos rostro, cara, ejemplo y además focalizarlo pues al resto del mundo. Bueno, la ecología total es también la vida de las personas, la dignidad de la vida de las personas. La ecología empieza por la persona. Si no hay personas, no hay ecología. No tiene sentido, ¿no? Así es. Yo creo que el Papa es muy consciente de que él es capaz de poner una cámara, un foco de atención en un territorio donde no hay atención y donde hay problemas muy grandes que además afectan a distintos países. Porque aquello es una especie de tierra de nadie donde las autoridades de los distintos países de la Amazonía apenas intervienen, donde las mafias de todo tipo campan a su ancho y nadie quiere poner orden. Entonces yo recuerdo, bueno, vosotros trajisteis a Madrid al obispo de Alto Guimaraes, que es un señor gallego, que está en la triple frontera entre 3 países amazónicos. Claro, frontera, zona de contrabando, pero contrabando de drogas, contrabando de personas, de trata, tráfico de trata de todo tipo y de animales también, con lo cual es un desastre ecológico, ¿no? Pero, por ejemplo, el obispo de Marajó, que es un agustino vasco, que estaba en el delta del Ebro, del Amazonas, que estaba amenazado por las mafias y, bueno, este hombre dice, aquí tenemos un problema gravísimo en el delta del Amazonas de maltratos a los niños, de los niños oprimidos, esclavizados y maltratados, que por cierto no salen en el Instrumentum Laboris. Y él se queja, dice, en este Instrumentum Laboris no sale el maltrato a los niños, que es un tema grave. Luego habla también de temas espirituales, por ejemplo, la Iglesia busca la liberación del hombre y una de las primeras liberaciones es frente al miedo de la oscuridad, de lo maligno, la opresión de lo demoníaco. Dice, es que aquí hay culturas donde lo demoníaco está muy presente y oprime a la gente, y en el documento no pone nada de eso tampoco. Entonces yo creo que como van a ir muchos obispos que conocen el terreno a Roma y van a hablar de lo que conocen, van a sacar temas bastante importantes que desde Europa pues probablemente ni si nos habrían ocurrido. Pues hablando de obispos, yo voy a poner ahora unas palabras de un obispo que ya ustedes conocen porque estuvo la semana pasada con nosotros, Monseñor Eugenio Arellano, que nos ha dejado unas pequeñas palabras de lo que se espera del sínodo. Yo lo que quisiera que salga un número de evangelizadores más grande que anuncie el Evangelio, que se creen nuevos ministerios y que tomemos conciencia de la interrelación que hay entre todas las criaturas y el hombre. Las criaturas estamos todos unidos. Usted y yo somos criaturas del universo y hay una interrelación nuestra con el árbol, con el agua, hay una interrelación muy fuerte y forma parte de esta interrelación el anuncio del Evangelio. Porque con el anuncio del Evangelio caminamos todos como criaturas hacia Cristo, el cual un día será todo en todos. Bueno, estas palabras nos pueden ayudar a situarnos, pero vamos a preguntar aquí a los 3 que están con tertulios míos aquí, que gracias a Dios están ellos, que me ponen en mi sitio. ¿Qué se puede esperar de este sínodo? ¿Qué es lo que un europeo, un español, un español puede aprender del sínodo y hacerle más consciente, ¿no? Porque de que hay hombres y mujeres que esperan nuestra respuesta.
bueno, sobre todo también le puede ayudar a la Iglesia, a los fieles cristianos españoles, por ejemplo. Me refiero al tema de paradigma que es el sínodo. O sea, centrarse en la Amazonia, teniendo en cuenta que, por ejemplo, hay otras cuencas como el Congo, o si nos vamos a Asia hay bastantes, nos puede ayudar como una especie de ejemplo de lo que deberíamos hacer nosotros en aquellos lugares donde se reúnen unas ciertas circunstancias. Entonces, ese ejemplo, paradigma, como dice, la misión es el paradigma de toda actividad pastoral que dice el Papa, claro, pues es evidente en este caso. ¿Cuánto se puede aprender de lo que ha sido una espiritualidad cristiana, del seguimiento de Cristo, estilo San Francisco de Asís, ¿no? de ser sensibles, la sensibilidad? Eso me parece muy importante, porque una de las cosas que se leen tanto en el Instrumentum Laboris, evidentemente a pesar de las críticas del Monseñor, y también en la Laudato Si, es que no se puede ser insensible. O sea, el seguimiento de Cristo te da una sensibilidad especial también para las cosas de la naturaleza y la creación. Para la vida toda. Hombre, lo que pasa es que todo... La gente que nos está viendo en su casa dirá, esto me pilla un poco lejos, a mí el Amazonas me pilla lejos. Bueno, si ya estás colaborando con entidades misioneras, ya estás haciendo, ya estás suscrito, ya estás apoyando el DOMUN, etcétera, bueno, estás haciendo buena parte de lo que te toca desde aquí, ¿no? No tiene sentido que yo desde mi casa esté inquieto por todas las cuencas del mundo, todas las diócesis misioneras del mundo, y la forma de ayudar a todas a la vez es obras misionales, por ejemplo, que trabaja un poco con todas, o eliges tu orden religiosa que te caiga mejor y trabajas con ella. Pero otra cosa es que se intente utilizar el sínodo, que es un tema de misión en un territorio muy concreto, para intentar cambiar cosas de estructura de la Iglesia. Pero este tema de estructura, cuando llegaron los españoles a América, vieron que había montones de indios, pero muy dispersos. Inventaron una cosa que eran las reducciones. Hubo algunos que lo hicieron bien, a los jesuitas les salió bien las famosas reducciones del Paraguay, que era reducir a la gente en un territorio, sacarlos de la selva y juntarlos. Cuando los tenías juntos a varios miles, podías poner un párroco que les acompañaba. Pero eso ahora no podemos hacerlo y tenemos una población dispersa en un territorio inmenso. ¿Qué hacemos? Formar catequistas. ¿Cómo formamos catequistas? El catequista sabe más de Biblia que el pentecostal que viene en la lancha diciendo 4 versículos. Es que eso es lo que hay que aprender. Hay una cosa importantísima y es, esto debe promover vocaciones misioneras. Bueno, justo estaba pensando que esta semana llevamos en el tema de portada a un salesiano indígena, uno de los primeros salesianos indígenas que se ordenó en 1994 de Brasil, ¿no? Y él, como ejemplo, decía, ¿no? Pues gracias a esta evangelización, gracias a esta oferta generosa de tantas personas que han dado su vida en el Amazonas, pues él ha conocido la fe y ahora se la puede contar además en su lengua a sus propios compañeros, habitantes de su lugar, ¿no? Yo creo que es un ejemplo clarísimo de otra de las grandes cosas que puede proponer el sínodo. Pero una cosa sobre esto. Cuando consigues un misionero indígena, o un pastor indígena, es un hombre que puede hablar la lengua de su pueblo, pero la lengua de su pueblo la hablan 1000 personas. 1000 personas, o quizá 2000, sí, repartidas en 40 pueblos que están repartidos en un territorio como Cuenca. Entonces, tienes un pastor indígena, pero llega poca gente en realidad. Sí, nos tenemos que ir. Lo siento mucho, esto es el problema de la televisión, que tenemos un tiempo adjudicado. Nos tenemos que ir. Muchas gracias a los tres. Lo habéis hecho muy bien, nos habéis ayudado a centrarnos. Vocaciones nativas hacen falta para llegar a esos 1000 y a otros muchos. Y vocaciones en España de misioneros que vayan allí. Ahora vamos a ver lo que hace Obras Misionales Pontificias en la Amazonía y para eso tenemos a Paula Rivas, que nos lo va a explicar. Sí, José María, como hemos visto, la Iglesia trabaja para llevar el Evangelio a los pueblos más lejanos en lo profundo de la selva amazónica. Todos los católicos del mundo apoyan este trabajo de evangelización. ¿Cómo? A través de Obras Misionales Pontificias. En Amazonas hay 26 diócesis en las que la Iglesia está en sus inicios y son consideradas territorios de misión. Se encuentran en 8 países. El año pasado, OMP envió 1,5 millones de euros a estos territorios para sostener el día a día de las misiones y apoyar los viajes de los misioneros. Uno de estos territorios es Yurimaguas, en el Amazonas peruano. 30 misioneros visitan todas las poblaciones en bote a través del río.
pueden tardar hasta 10 días en llegar. OMP sufraga parte de los gastos de estos viajes para poder llevar el Evangelio y la catequesis a todos los pueblos. El misionero español Jesús Aristín, responsable de esta diócesis, da las gracias. Queridos amigos de Obras Misionales Pontificias, estamos en Yurimaguas, en la Amazonía peruana. Desde la selva queremos expresar nuestra gratitud a todos los que nos ayudan, sobre todo en los procesos de catequesis. Acá estoy con todo un grupo de jóvenes de catequesis que a lo largo de todo el año participan en todos los procesos de formación. Muchas gracias y confiamos en que sigan apoyando esta labor evangelizadora de los misioneros pasionistas. Muchísimas gracias. La evangelización en Amazonas es solo un ejemplo de lo que la Iglesia Católica hace en las misiones de todo el mundo. Los que colaboran con OMP están, en cierto modo, presentes también en la selva amazónica. Y nos vamos, se ha acabado el tiempo, desgraciadamente esto es escaso, pero es lo que podemos. Gracias por haber sintonizado con 13 y con este programa Tú Eres Misión. La semana que viene, si Dios quiere y ustedes nos dejan, estaremos de nuevo con ustedes. Todos los días, un mismo amor, un mismo Dios en mi melodía, Él nos une y ya el dolor no queda impune. Cuando das tienes más, al odio eres inmune. Entra en acción, empieza, no pares.